psicopatología de la conciencia. Antes de entrar de lleno a conciencia, debemos recordar que cuando hablamos de psicopatología hay dos grandes puntos de vista. La primera es la explicativa, es un punto de vista psicopatológico en la que se trata de dar una explicación a los signos y a los síntomas que tiene una persona. Esta explicación la podemos dar de dos formas. Puede ser una explicación psicodinámica que se refiere a los procesos mentales que suceden en el individuo y que están marcados por su historia de vida. La otra forma de explicar los fenómenos es a través de una explicación conductual. A través de esta explicación buscamos entender los signos y los síntomas desde un punto de vista de condicionamiento, ya sea clásico, condicionamiento operante, los estímulos, los refuerzos negativos, los refuerzos positivos, y todo esto, cuando surge el desequilibrio, produce una respuesta alterada. Eso es desde un punto de vista explicativo psicopatológico. El otro punto de vista psicopatológico es el descriptivo. En este veíamos el punto de vista fenomenológico, que es importante entenderlo porque la mayoría de las clasificaciones que ustedes van a ver que utilizan en el hospital psiquiátrico tienen un estilo fenomenológico, y quiere decir que se trata de explicar los signos y síntomas como fenómenos que suceden en los individuos. De tal forma que vamos a ver que la mayoría de los signos y los síntomas se explican desde una concepción cualitativa o desde una concepción cuantitativa. Y el otro punto de vista descriptivo es el punto de vista observacional. Eso quiere decir que nos vamos a limitar a describir lo que se está observando. Dicho esto, vamos a hacer una clara diferencia entre la postura fenomenológica, que es psicopatología descriptiva, y la postura psicodinámica conductual, que es desde el punto de vista explicativo. Anteriormente se utilizaba mucho la psicopatología fenomenológica, pero en la actualidad ya está en desuso y nos dedicamos a posturas más explicativas. Lo primero que debemos revisar antes de entrar de lleno a la conciencia es a qué se refiere la conciencia, o de qué hablamos cuando decimos conciencia. Un primer concepto que hay que tener claro es el concepto de vivencia. Vamos a retomar algunos conceptos del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para que veamos y tratemos de consensar algunos criterios diagnósticos. El primero de ellos es el de vivencia, y de las tres definiciones que nos envía el diccionario, vamos a retomar el que he marcado: hecho de vivir o experimentar algo. Desde aquí ya el concepto nos está hablando de que tenemos un individuo y que ese individuo tiene la capacidad de experimentar algo y que lo está haciendo. Eso es vivencia, y ese concepto de vivencia es el que vamos a retomar a lo largo de la clase.
Es decir, un individuo está experimentando algo, está viviendo algo. Ese algo puede tener origen interno o puede tener origen externo. Un segundo concepto que es importante recabar es el de subjetivo, ya que cuando hablamos de conciencia vamos a decir que es una facultad la cual no se puede medir, de tal forma que muchos lo equiparan con que tiene un carácter subjetivo. Y cuando vamos a ver al diccionario de la Real Academia, ¿a qué se refiere cuando hablamos de subjetivo? Nos envía estas 4 definiciones, de las cuales nosotros vamos a retomar para esta clase la que marco a continuación. Quiere decir que subjetivo se refiere primero a sujeto, es decir, a una persona. Pero cuando hablamos de sujeto, los libros se refieren a que es un individuo que está sujetado a algo. De ahí viene lo de sujeto. Este individuo que corresponde a un sujeto es considerado en oposición al mundo externo. Es decir, hay una diferencia entre el mundo interno del sujeto y su mundo externo. Es otra de las condiciones importantes que hay que retomar a la hora de analizar los estados alterados de conciencia. El mundo externo del individuo y el mundo interno del individuo. Y finalmente, siempre del diccionario de la Real Academia vamos a revisar el concepto de conciencia. Y nuevamente de las 4 definiciones que nos envía, vamos a retomar esa que he marcado. Vamos a decir que conciencia es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto, aquí ya viene la parte de subjetivo, ¿no? Tiene de sí mismo. Estamos hablando de un componente interno, de sus actos y reflexiones. Si ustedes se fijan, hasta aquí todavía el concepto de conciencia, aunque hace la diferencia entre el interior y el exterior, pero cuando habla de conciencia se refiere más al interior. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una diferencia en relación a que entender qué es lo que pasa afuera y cómo está el entorno va a ser importante para comprender la psicopatología de este componente mental. Otra de las concepciones que es importante recoger de conciencia es que nos dice el diccionario que es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante. Aquí ya estamos hablando del medio externo y de relacionarse con ella. Tenemos entonces 3 aspectos que tienen que ver con el individuo, con el sujeto, que tienen que ver con la vivencia y que tiene que ver con el concepto tal de conciencia. Es decir, que una persona se vuelve sujeto cuando está vivenciando aspectos internos o aspectos externos de él y se relaciona con estos aspectos externos, así como nos dice la primera definición de conciencia. De tal forma que tener intactas estas funciones, tanto la del reconocimiento interno como la del reconocimiento externo, es importante para hablar de integridad de la conciencia. Asimismo, como reconocer lo que es cotidiano o lo que es normal para nosotros, planteado desde un punto de vista de normalidad estadística, y lo que no es. A ese conjunto de cosas del vivenciar, le vamos a llamar nosotros conciencia. Y esta conciencia se forma gracias a otros componentes del examen mental.
principalmente a la atención, a la memoria, a la inteligencia, al juicio, al raciocinio, a las abstracciones, a las percepciones. Así, por ejemplo, una persona que perciba el ambiente como frío es una persona que puede, gracias a su memoria, puede comparar el clima cálido o el clima frío y compararlo con otros climas a los que haya sido expuesto anteriormente y hacer una comparación subjetiva. Es decir, esa vivencia que tiene la puede comparar gracias a los recuerdos que tiene acumulados en su cerebro. Al igual, si estamos frente a alguna situación emocional, también esta percepción que tiene, gracias a los órganos de los sentidos, de esta vivencia emocional a la que está siendo expuesto, llega al cerebro, específicamente al hipocampo, donde recordamos que se guarda la memoria emocional, y es comparada, de tal forma que un individuo puede decir cuál emoción fue más intensa o cuál está siendo menos intensa, si la previa o la actual. De esta forma, gracias a este conjunto de funciones mentales, se forma o se concluye con lo que vamos a llamar en esta clase conciencia. Vemos entonces la importancia de establecer primero el concepto de vivencia, el concepto de subjetividad, para caer en el concepto de conciencia. Ahora, si ya tenemos claro, si ya tenemos suficientemente especificado estos elementos, vamos a pasar al siguiente de los conceptos, que es el de reflexividad. Ese es un concepto que lo debemos retomar para los seres humanos, no así para los animales. Y gracias a esta diferencia es que nosotros podemos decir que un animal tiene conciencia al igual que el ser humano. Sin embargo, el ser humano, gracias al componente de reflexividad y todo lo que hemos estado hablando en su conjunto, gracias a estas funciones ejecutivas superiores, nos da la facultad de tener autoconciencia, y no solo conciencia como tienen los animales. Hay muchos autores que están en contra de esta postura, ya que piensan y hablan de la conciencia como una conciencia filosófica. Por otro lado, los que están muy a favor de esta postura se enfocan en una postura de conciencia neurológica. Y finalmente tenemos que nosotros en psiquiatría vamos a hablar de una postura psicopatológica de conciencia. Y gracias a esa postura es que vamos a poder hacer la comparación entre conciencia y autoconciencia. De tal forma que vamos a decir entonces que no podríamos hablar de autoconciencia en los animales. Bien, acá tenemos una clasificación de conciencia. Vamos a decir que clasificaciones de conciencia hay innumerables, hay muchísimas. Nosotros acá vamos a tomar, como les dije al principio, la que se considera más actual, ya que hay algunas concepciones que ya no son de utilidad.
Tal vez académicamente sí, pero clínicamente ya no son útiles. En ese sentido, esta es la primera clasificación que vamos a revisar desde el punto de vista académico para que nos vayamos ubicando a la hora de evaluar pacientes. Vamos a hablar, bueno, cuando hablamos de conciencia debemos recordar que estamos incluyendo los conceptos que vimos al principio, es decir, el concepto de vivencia, el concepto de subjetividad, el concepto de conciencia como tal. Entonces vamos a hablar de un medio interno, de un medio externo, del reconocimiento, de la vivencia que hay de ese medio interno y de ese medio externo, y además de la relación que establece el individuo o el sujeto con estos medios. De tal forma que podemos hablar de una conciencia interna y podemos hablar de una conciencia externa. Para empezar a hablar de la conciencia externa, este libro lo divide en vigilia, en claridad y en campo. Fíjense, vigilia, claridad y campo. Aquí podríamos decir nosotros que vigilia únicamente es la capacidad que tiene el individuo de estar despierto y tener contacto con los estímulos que están alrededor. Cuando hablamos de claridad, ya no solo incluye estar despierto, sino que además incluye tener concentración sobre algunos aspectos que están alrededor nuestro. Es decir, nuestra atención se enfoca hacia algunos aspectos que están alrededor. En la próxima clase vamos a ver que cuando hablemos de atención, vamos a ver que hay una atención que es espontánea, que es involuntaria, que es automática, y hay otra atención que es voluntaria, que es gracias a la voluntad de la persona que se sostiene este tipo de atención. Cuando hablamos de claridad, estamos hablando de atención espontánea. Y cuando hablamos de campo, ya estamos hablando de esa atención en la que uno puede seleccionar o discriminar estímulos para concentrarnos en algunos estímulos en concreto y relacionarnos con ellos. Por ejemplo, estamos en una fiesta, está el ruido de la música, hay muchas personas hablando alrededor, pero nosotros tenemos la capacidad de concentrarnos únicamente en la voz de la persona que nos está hablando o concentrarnos en la música, aunque hay muchas otras voces alrededor. Ahí estamos hablando de un tipo de conciencia en la que se discriminan otros estímulos y hablando en términos de conciencia vamos a hablar de campo. Bien, de esas tres clasificaciones de la conciencia externa, la vigilia se divide en hipervigilia y en hipovigilia. Y la hipovigilia a su vez se divide en letargia, en obnubilación, estupor y coma. Esta es la clasificación clásica que nosotros vemos cuando hablamos de conciencia cuantitativa. Ahí estamos hablando qué tan despierto o qué tan dormida está una persona, partiendo de la hipervigilia, pasando a la letargia, a la obnubilación, al estupor y al coma, en un orden así muy vertical. Es decir, no podemos pasar de letargia a coma sin antes pasar, por ejemplo, por estupor. Entonces, es una clasificación que nos habla de la magnitud de la vigilia y que nos habla también del carácter verticalista que tiene. Por el otro lado, cuando estamos hablando de conciencia interna,
esta la podemos dividir en el yo corporal y el yo psíquico. Recuerden que estamos hablando de la vivencia que tienen las personas, tanto de su medio interno o de su medio externo. Y no solo cómo viven esta realidad interna o externa, sino que cómo se relacionan con ella. Así, cuando hablamos del yo corporal, podríamos estar diciendo que es el límite que tiene el individuo para relacionarse con su medio externo. Y ahí vemos las principales alteraciones: anosognosia, asomatognosia, prosopagnosia, asterognosia, miembro fantasma. Vamos a ir viendo un poco más adelante algunos ejemplos de estos casos. Y el yo psíquico, que podríamos decir que es la realidad interna, la relación que establece el individuo con su realidad interna. Allí vamos a tener fenómenos de despersonalización y fenómenos de desrealización. Bien, esta es una forma entonces que existe para organizar y para entender estos elementos de los cuales estamos hablando y que en su conjunto conforman la conciencia. Entonces debemos recordar que cuando hablamos de conciencia estamos hablando de, primero, un elemento de vivencia, que es como una persona vive su medio, ya sea interno o externo. En segundo lugar, a qué se sujeta, es decir, qué hace propio y qué discrimina y lo deja de lado, que eso era el concepto de subjetividad. Y en tercer lugar, el de conciencia como tal. Y tenemos la clasificación de conciencia externa, vigilia, claridad y campo, que dijimos que son fases continuas que surgen en el estado de conciencia externa. Y en el estado de conciencia interna tenemos la relación que tiene el sujeto con su cuerpo y la relación que tiene el sujeto con su mente. Esta es una primera gran clasificación. De aquí surge el enfoque clásico de la conciencia, enfoque que solo hemos traído esta lámina para que ustedes ubiquen cuando vayan al hospital psiquiátrico de qué les van a estar hablando. Aunque en la vida diaria, en la vida académica, en la vida científica moderna, actual, esta clasificación no se usa más. Pero allá todavía la siguen usando algunas personas. Vamos a tener alteraciones cuantitativas de la conciencia y alteraciones cualitativas de la conciencia. De hecho, puede ser que su manual hable de estas cosas, ¿verdad? Ya no se usa más. Vamos a ver la clasificación o el enfoque moderno que hay sobre la conciencia. Cuando hablamos de conciencia, entonces, cuando hablamos de esta relación que establece el individuo con su medio interno y su medio externo y cómo vive desde su propio punto de vista, vamos a encontrar que hay 4 tipos de trastornos de la conciencia. Los tenemos en pantalla. Los trastornos deficitarios de la conciencia, los trastornos productivos de la conciencia, los trastornos del estrechamiento del campo de conciencia y las alteraciones positivas de la conciencia. En el resto de la clase nos vamos a dedicar a ver cada uno de estos trastornos, de estas alteraciones de la conciencia. Muy bien, empezando con los trastornos deficitarios de la conciencia, vamos a decir que son alteraciones cuantitativas de la conciencia, es decir, es lo que anteriormente se llamaba una alteración cuantitativa de la conciencia, que implica una incapacidad del sujeto para responder a la estimulación sensorial.
para orientarse propiamente en el tiempo, en el espacio o para despertarse de un sueño. Esos puntos que acabo de marcar serían entonces los más importantes en esta clasificación. Estamos hablando entonces de que este individuo tiene una incapacidad para comunicarse con su medio externo. Es decir, recuerden que la comunicación con la figura corporal se establece gracias a los órganos de los sentidos. Los sentidos son los que le dan la información al individuo y gracias a esta información es que el individuo puede tomar conciencia de qué es lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, si hay calor, si hay frío, si hay peligro, si hay ruidos. Todo eso lo puede hacer el individuo gracias a la capacidad que tiene de relacionarse a través de los órganos de los sentidos. En el caso de los trastornos deficitarios, hay una incapacidad para hacer esto. Esa incapacidad, fíjense bien que en psiquiatría no la vamos a ubicar nosotros en los órganos de los sentidos como tales, ¿verdad? Si fuera así, en ese caso tendría que ser visto por otra especialidad. Por ejemplo, si tuviéramos un problema deficitario auditivo y que fuera en el oído, interno o externo, ahí tendría que ser visto por un especialista en oídos. O si el problema fuera, por ejemplo, de vista o de gusto, entonces tendría que ser visto por otro profesional, probablemente un oftalmólogo, un neurólogo, pero no nosotros. Nosotros vamos a ver los cuadros donde se establece una incapacidad del sujeto para responder a la estimulación sensorial, pero esta incapacidad depende de alteraciones cerebrales. Por eso es que abajo dice que aparece en cuadros de alteración cerebral. Principalmente ustedes van a conocer cuando estén en quinto año, ya en un par de meses, que la clasificación internacional de las enfermedades divide las alteraciones que puede tener el cerebro en dos grandes grupos. El primer grupo son las alteraciones que son secundarias a enfermedades médicas. Aquí podemos tener, por ejemplo, demencias, podemos tener accidentes cerebrovasculares, podemos tener traumas, podemos tener déficit circulatorios, en fin, cualquier enfermedad que afecte directamente al cerebro. Esa alteración en el cerebro va a provocar que el sujeto no pueda relacionarse adecuadamente con los estímulos que están llegando del exterior. Y entonces vamos a hablar de un trastorno deficitario de la conciencia. Y como dijimos, esta es la clasificación que se ocupaba cuantitativamente antes y que habíamos dicho que era una clasificación verticalista. Entonces tenemos este cuadro que puede resumir claramente eso. Tenemos en un nivel superior un estado normal de conciencia, es decir, ese cerebro está captando adecuadamente estímulos, se está relacionando de forma adecuada con ellos, de tal forma que tenemos un estado alerta, un estado de vigilia lúcido o hipervigilia, y de acuerdo a cómo se vaya estableciendo esta deficiencia vamos a tener confusión, vamos a tener obnubilación, vamos a tener coma y vamos a tener incluso muerte cerebral. Aunque estas alteraciones son propiamente neurológicas y no psiquiátricas, es importante reconocerlas para hacer diagnósticos diferenciales. Por eso es que nosotros entramos al estudio de ellas también. No porque sea de nuestro interés hacer diagnósticos en ese sentido,
sino más bien para no confundirnos a la hora de ver los cuadros clínicos que propiamente corresponden a esta especialidad. De tal forma que si quisiéramos ver esto en una línea horizontal, podríamos tener que por un lado tenemos la conciencia, que podría ser el estar despierto, el tener un estado aceptable o normal, estadísticamente hablando, de vigilia, y tener la capacidad de estar atento a los estímulos. Es decir, ya sea la atención espontánea o la atención voluntaria, que esté intacta. Y vamos transitando hasta la inconsciencia, que puede ser estar dormido o incluso estar muerto. En este caso, entonces, la conciencia se ve, y es como se ve clínicamente en medicina, se ve como un estado continuo. En uno de los extremos estaría el normal de la conciencia y en el otro estaría el estado anormal, que puede llegar incluso hasta la muerte cerebral. Es importante que ustedes vayan y revisen los conceptos de cada uno de ellos, de confusión, de obnubilación, de estupor, de coma, para efectos, como les digo, de hacer diagnósticos diferenciales. Aquí los vamos a colocar solo para que queden, para que ustedes recuerden que los deben de estudiar, porque es importante conocerlos para, insisto, hacer diagnóstico diferencial. Así es que eso es lo que vamos a ver muy rápidamente, insisto, muy rápidamente. De todos modos, ustedes van a tener el material para revisar los conceptos con más detalle, antes de entrar a ver el resto de clasificaciones. El primero de los trastornos deficitarios que vamos a revisar es el que se llama letargia, somnolencia o sopor. En este caso se presenta una dificultad para mantener la alerta y la atención, a pesar de un esfuerzo del individuo por tratar de mantener la atención. Es el nivel más leve de déficit de conciencia del que vamos a hablar. Un segundo nivel es el de la obnubilación, un poco más profundo que el anterior, y aquí no solamente para el sujeto, para el individuo es difícil mantener la atención, sino que para un segundo individuo es difícil extraer a esta persona de ese estado. Y cuando se logra hacer, cuando se logra despertar o cuando se logra restablecer su nivel de atención, se muestra confuso y desorientado. Ese va a ser el estado de obnubilación. Un tercer estado es el estupor. En este, el individuo permanece casi que completamente ajeno o distante del entorno, es decir, su relación con el medio externo se interrumpe. No reacciona, permanece inmóvil e incluso mutista, es decir, pareciera que no tiene ningún tipo de relación con el medio externo. Para alcanzar o restablecer un poco el nivel de alerta o de atención, en el caso del estupor, se necesita un estímulo muy potente, un estímulo que a veces puede ser doloroso, a veces puede ser sonoro, pero inmediatamente el individuo regresa al estado de estupor. Se considera que es el estadio previo al coma. Y finalmente el coma lo vamos a definir como ausencia de conciencia. Si ustedes se fijan, como hemos dicho, son niveles que van en orden jerárquico, de el menos intenso al más intenso, y todos afectan globalmente el estado de conciencia. En todos hay un déficit de conciencia. A todos ellos los vamos a conocer como trastornos deficitarios de la conciencia, y como mencionamos anteriormente, en este caso estamos hablando de
alteraciones que anteriormente en la clasificación anterior se llamaban alteraciones cuantitativas. En un segundo tipo de alteraciones de la conciencia vemos los trastornos productivos. Lo importante de los trastornos productivos, lo primero que hay que decir es que se originan en estructuras alucinatorias o en contenidos que no corresponden con la realidad. Siempre puede haber alteraciones globales, sin embargo, en este caso, y a diferencia de lo que vimos con las alteraciones deficitarias, también podemos tener alteraciones circunscritas. Lo importante entonces es que hay un estado alucinatorio, es decir, las personas están psicóticas y eso lo que nos indica es que están viviendo como si fuera cierto sus creencias o sus alucinaciones o sus ideas. Y en segundo lugar, estos contenidos no necesariamente tienen que coincidir con la realidad. Como dijimos, hay alteraciones globales y circunscritas de los trastornos productivos de conciencia. Dentro de los trastornos globales, tenemos que abarcan todo el espacio de conciencia, todo el campo de la conciencia. Siempre vamos a decir que tienen un carácter patológico, es decir, nunca se van a presentar en situaciones fisiológicas. Su inicio va a ser siempre súbito y la duración de ellos es corta. Casi siempre hay un retorno al estado previo en el que se encontraba el individuo antes de presentar este estado global de alteración. Mientras dura la alteración, hay una repercusión notable y global en el funcionamiento del individuo y estos cuadros no deben confundirse con la presencia de cuadros delirantes, que en ese caso correspondería a alteraciones funcionales del estado mental. En este caso estamos hablando de alteraciones orgánicas. Eso no hay que perderlo de vista. Dentro de las alteraciones globales tenemos el onirismo, que tiene que ver con alteraciones en el estado de sueño, el estadio asténico apático, que es un poco más profundo que el onirismo o delirio de sueño, el estado confusional y el delirio. En estos casos no debemos interpretar que el hecho de que digamos que va profundizando cada vez más significa necesariamente que el individuo va cayendo en estado de sopor, en obnubilación, en estupor y mucho menos en coma. No, al contrario. Aquí puede ser que el individuo cada vez esté más alerta. Sin embargo, la alteración psicopatológica de alucinaciones, de vivencia de la realidad alterada, cada vez es más profunda y esto puede hacer incluso que el individuo esté muchísimo más tendiente al sopor, así como lo podemos ver en el delirio de sueño o en el estado asténico apático. También lo podemos ver con hiperactividad confusional, como sucede en los estadios confusionales o incluso en el delirio. En estos casos puede también sucederse por alteraciones psiquiátricas y no puramente orgánicas. Dentro de las alteraciones circunscritas vamos a tener que se altera alguna de las propiedades concretas de la conciencia. No son muy frecuentes y cuando se dan casi siempre van asociadas a enfermedades, ya sea médicas o desórdenes mentales. Dentro de las más comunes alteraciones circunscritas tenemos los estadios de despersonalización y de desrealización. En estos casos, como ya hemos dicho, no se altera de forma global la conciencia, sino que de forma muy puntual, de forma circunscrita, y en este caso vamos a tener que el individuo identifica el medio como algo irreal o como diferente
a lo que él conocía como algo habitual. La diferencia va a radicar en que en la despersonalización ese cambio sucede en el yo, es decir, dentro de su propio cuerpo. Hay percepción de cambio interno. Algunas personas dicen que sienten como que si sus órganos internos estuvieran cambiando, otros como que si su cuerpo estuviera cambiando, algunos dan la historia de que les han robado el corazón o el estómago o han cambiado de lugar. Todo eso entra dentro de la despersonalización. Son cambios entonces en su propio cuerpo. En cambio, en la desrealización, estos cambios siempre se dan, pero son en el medio externo. Esta alteración circunscrita también algunos libros lo incluyen dentro de los trastornos disociativos. Otra de las alteraciones circunscritas corresponde a las alteraciones de la conciencia corporal. Acá se trata de, a diferencia del anterior, donde en la despersonalización algunas partes del cuerpo cambiaban, casi siempre se refiere a órganos, es decir, a medios viscerales. En cambio, en las alteraciones de la conciencia corporal nos estamos refiriendo más a alteraciones del aparato locomotor. Así, la anosognosia se refiere a la indiferencia que un individuo puede mostrar hacia alguna zona del cuerpo que esté lesionada. Así vamos a tener que una persona puede tener una herida grave o una lesión grave, por ejemplo un pie diabético grado 4, y el individuo no muestra ningún asombro, ningún interés, ninguna preocupación por la lesión que tiene. Es como que si reconociera la lesión pero que no fuera parte de su cuerpo. En ese caso vamos a hablar de anosognosia. Algunas teorías mencionan que esta forma de responder que tiene el cerebro o la mente vendría a ser explicado a través de un mecanismo de defensa que permite que el individuo no sufra por la alteración que está teniendo. Otra de las alteraciones de la conciencia corporal circunscritas corresponde a la asterognosia. En este caso existe una incapacidad de reconocer objetos por el tacto. Sin embargo, sí se reconocen a través de otros órganos de los sentidos. De tal forma que podemos dar en la mano a un individuo una fruta, por ejemplo un guineo, y no reconoce que es un guineo. Sin embargo, cuando lo observa, sí puede decir que se trata efectivamente de un guineo. O cuando le damos un bolígrafo, o cuando le damos, por ejemplo, algún objeto que tenga un aroma fuerte, lo puede reconocer por el aroma, lo puede reconocer por la visión, sin embargo no por el tacto. Es una alteración de la conciencia corporal, se llama asterognosia. La prosopagnosia se refiere a la incapacidad del reconocimiento de caras familiares. Eso se ve con alguna frecuencia en algunos estados delirantes, se ve mucho en adultos mayores. Sin embargo, también en algunas personas jóvenes es frecuente observarlo. La prosopagnosia también es una alteración de la conciencia corporal y es una alteración circunscrita. Cuando hablamos de circunscrita, nos referimos a que el resto de funciones de la conciencia están intactas. Sin embargo, esta parte es la alterada. Finalmente tenemos la condición llamada miembro fantasma. En este caso se presenta cuando una persona ha sido amputado de un miembro y la persona sigue teniendo sensaciones y percepciones de ese miembro que ha sido amputado, es decir, como que si lo tuviera todavía. Lo más común es sensaciones de dolor, sensaciones de adormecimiento,
Las personas tratan de movilizarse como que si tuvieran aún el miembro amputado. Eso sucede por algunos meses después de la amputación y algunos lo explican como una alteración del homúnculo motor o del homúnculo sensitivo, que para que en el cerebro se reorganice esta estructura se puede tardar algún tiempo. Mientras no se reorganiza en el homúnculo, recuerden, en el lóbulo parietal y en el lóbulo frontal, tanto en el homúnculo sensitivo y el motor, esta situación de miembro fantasma se va a seguir produciendo. De tal forma que nosotros externamente lo vamos a identificar como una alteración de la conciencia corporal circunscrita llamado miembro fantasma. En el campo del estrechamiento del campo de la conciencia, que es el tercero de los trastornos que vamos a identificar, que vamos a estudiar, tenemos que se trata de una ruptura de la continuidad del flujo normal de ideas, de pensamientos, de percepciones, junto con un comportamiento en apariencia normal. Significa o supone una disociación o una separación entre lo cognitivo, perceptivo, es decir, entre lo que se piensa y lo que se percibe, y lo conductual, pareciendo que el individuo tiene una forma de conducta automática. Acá hay una cosa que es sumamente importante y que no debemos de confundir. En el primer trastorno que vimos, los trastornos deficitarios de la conciencia, esos se producen de forma generalizada y lo que sucede es que hay una alteración cerebral que hace que todas las funciones que están alrededor de la conciencia se alteren. Es decir, la orientación, la memoria, la inteligencia, la atención, el juicio, todo se altera y produce conductas que van en consonancia con esa alteración generalizada. El segundo grupo de trastornos que vimos, que tiene que ver con los trastornos productivos de la conciencia, ahí lo que sucede es que la conciencia está teniendo sensaciones, percepciones, pensamientos equivocados con respecto a la relación que hace del medio externo y del medio interno, creando así una realidad paralela. Pero dependiendo si es una alteración global o circunscrita, su conducta va a variar de acuerdo a esta condición. En el caso del estrechamiento del campo de la conciencia, lo que vemos es que se produce una ruptura del flujo normal de ideas, de pensamientos o de percepciones. Quiere decir que no tiene nada que ver con los trastornos que dijimos que anteriormente se llamaban cuantitativos, es decir, los trastornos deficitarios de la conciencia, sino más bien aquí algunas funciones son las que se ven alteradas. Lo importante entonces es que hay una ruptura en la continuidad y esta ruptura supone una disociación o una separación entre lo que se piensa, lo que se percibe y cómo se actúa. Las características más principales son que hay una disminución en el nivel de atención, hay una desorientación alopsíquica, hay automatismos conductuales, reactividad a los estímulos parcialmente conservada, amnesia del episodio y amnesia del delirio. Acá vamos a ver más que todo los estados crepusculares, la disociación hipnótica e identidad múltiple o personalidad múltiple. Dentro de los estados crepusculares vamos a decir que son de inicio y de fin brusco, van a tener una duración variable que puede ser de horas o de días, su intensidad también va a ser variable, de tal forma que vamos a hablar que la alteración de la conciencia en este trastorno puede ser heterogénea, precisamente por esta variabilidad que tiene,
y puede haber, por lo general, hay amnesia tras el episodio crepuscular. Dentro de la disociación hipnótica se produce una restricción de la conciencia, cuyo elemento central es la sugestión, es decir, el individuo se ve sugestionado por un estímulo externo, por lo general, que provoca esta restricción de la conciencia. Sin embargo, cuando es orientada esta disociación, este tipo de disociación, también podemos ver otro tipo de alteraciones como ensanchamiento o alargamiento, por ejemplo, de la memoria, que le permite al sujeto prestar o poner su atención en otros elementos como elementos de memoria y no en elementos que está viviendo en ese momento, sino que en situaciones ya pasadas. La personalidad o identidad doble o múltiple en otros libros es llamada disociación, personalidad disociativa o alteración disociativa de la personalidad. Es cuando se presentan dos o más personalidades que por lo general van alternándose en el control de la conducta y puede una tener amnesia con respecto a la otra. Finalmente, las alteraciones positivas de la conciencia, vamos a tener a la cabeza la hipervigilancia. Existe una elevación patológica del nivel de conciencia como resultado de la hiperexcitabilidad de los sistemas neurobiológicos que controlan principalmente la atención y la alerta. Aquí vemos como el ejemplo más representativo lo que sucede con el uso de algunas sustancias e incluso lo que sucede con algunas enfermedades en las que algunos sistemas se ven agudizados y eso da la sensación de que se vuelven más sensibles a estímulos. Así como nosotros podemos ver la hiperestesia, por ejemplo, podemos tener estados de hiperexcitabilidad en cada uno de los órganos de los sentidos, ya sea el oído, el olfato, la visión, y estos se consideran alteraciones positivas de la conciencia. Positivas no porque sean buenas, sino porque van en sentido de aumento de las capacidades. A eso le vamos a llamar positivo. Y bien, con esto tenemos que mencionar que hay una mayor claridad mental. Hay que tener cuidado con eso porque justamente esta es la parte que más llama la atención, a la que más se hace referencia, cuando por ejemplo se usan algunas sustancias psicoactivas, buscando esta mayor claridad mental. Hay aumento de la actividad motora, precisamente por la mayor claridad mental, pero esta mayor actividad motora no necesariamente se ve acompañada de mayor rendimiento. Justamente por este efecto que se llama hiperfrenia. Eso es cuando el grado de vigilancia es máximo y luego vamos en bajada, vamos en picada. Vemos estos cuadros en episodios maníacos, en algunos cuadros de esquizofrenia, en intoxicación por sustancias o como efecto noradrenérgico de algunas drogas. Incluso cuando hay estimulación del sistema glutaminérgico es muy común ver ese tipo de reacción. Vamos a llegar hasta acá con la clase de psicopatología de conciencia. Para efectos de examen vamos a tomar en cuenta esta presentación y el material de lectura de donde ha sido sacada esta presentación. Muchas gracias.